genéticas. Estoy hablando, por ejemplo, de la artrogriposis. La artrogriposis como tal no es una enfermedad, se presenta en varios síndromes genéticos, una alteración de las articulaciones, entre ellas la cadera, pero puede estar afectado el codo, la muñeca, los tobillos, pero en mayor parte la cadera y las rodillas, y presenta una displasia y una luxación similar, pero la causa es conocida porque está atribuida al síndrome genético que el paciente presente. También hay displasia y luxación de la cadera sindromática, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Down. Los pacientes que tienen síndrome de Down nacen con una cadera normal, pueden tener también displasia de la cadera en desarrollo, pero no necesariamente se debe al síndrome de Down, sino que desarrollan una displasia y una luxación alrededor de los 3 o 4 años. Son capaces, los pacientes que tienen síndrome de Down, no todos, son capaces de luxar su cadera a voluntad. Eso se llama una luxación habitual, es decir, ellos la luxan y la vuelven y la reducen, pero con los años esto se convierte en una luxación permanente y dolorosa. Entonces eso se confunde con una displasia de la cadera en desarrollo. Otro tema que se puede confundir y muy frecuentemente es tratado como una displasia de la cadera en desarrollo, y el tratamiento es completamente diferente, es la displasia y la luxación de la cadera paralítica. Esto es un tema apasionante para los ortopedistas infantiles. Es una parte de la ortopedia infantil que se llama la neuroortopedia, y es donde tratamos a todos los pacientes que tienen parálisis cerebral. Nosotros tratamos las alteraciones neuromusculares, las alteraciones osteomusculares que presentan los pacientes con parálisis cerebral, sea espástica, o sea mixta, distónico mixta, y hay pacientes que según su parálisis cerebral, según el grado de compromiso que tengan, van a presentar alteraciones en diferentes partes de su sistema osteomuscular, y la misión del ortopedista infantil es tratar eso para evitar las complicaciones, para lograr dar marcha a esos pacientes. Eso es diferente, y el tratamiento es completamente diferente a la displasia de la cadera en desarrollo. Y por último, la luxación de la cadera traumática, es decir, pacientes que presentan traumas de alta energía, accidentes de tránsito, caídas de gran altura, y presentan luxación de la cadera. Eso es una urgencia en ortopedia, se debe pasar a urgencias inmediatamente. Las otras no son urgencias, pueden requerir una consulta prioritaria, pero a diferencia de la luxación de la cadera traumática, que es una urgencia, se pueden valorar con calma. Vamos a recordar ligeramente la anatomía del esqueleto inmaduro, de lo que nos compete, de los niños. Se compone el hueso ilíaco que estamos viendo aquí de 3 partes: la parte superior, que es el ilium que estoy señalando, la parte posterior, que es el isquion, y la parte anterior, que es el pubis. Todos se unen en un centro, en el acetábulo, en una estructura que se llama el cartílago trirradiado, porque genera 3 huesos: la parte superior, posterior y anterior, ilion, isquion y pubis, por eso el nombre de trirradiado, y lo vamos a ver en la radiografía y lo vamos a identificar. Vamos a explicarles qué es la displasia de cadera con esta radiografía. Esta es una radiografía ya de un esqueleto maduro. Ustedes ven la cabeza femoral del lado izquierdo, donde no hay fisis ya, pero es para mostrarles qué es la displasia. Esto es una cadera normal. Estoy dibujando el acetábulo. Es un continente, es un orificio redondo, esférico, que va a ser congruente con la cabeza femoral, que también es esférica. Esto es una congruencia esférica. Y esto es lo normal, lo que está diseñada la cadera para funcionar. En la displasia, el acetábulo, que está señalado ahí, en la parte derecha, no es esférico. Sí, tiene otra forma, en este caso ovalada. Depende de la displasia, si es leve, moderada, severa, pues se va a deformar esa estructura de esta forma. Y eso va a producir pues un daño paulatino en esta articulación, que se va a ver representado en artrosis cuando el paciente ya está en edad adulta. Entonces, esta es la diapositiva que nos muestra qué es la displasia. La displasia es la alteración de esa forma esférica del acetábulo, y obtenemos diferentes formas que no son esféricas. Esta es una displasia ya severa, que se está asociando a que la cadera se está saliendo de su sitio. Entonces, esa es la imagen que siempre uso, y cuando no la tengo lo trato de explicar con mis manos a los pacientes. Esto es una displasia, no se formó redondo el acetábulo, sino que está plano, y eso hace que la cadera no funcione bien en las displasias severas.
Esto para ver un esqueleto inmaduro, es una radiografía ya de una niña. Vamos a dibujar el acetábulo redondo, esto es una radiografía normal, vemos cómo el acetábulo desde esa parte inferior, en el cartílago trirradiado en la mitad, todo está normal, es esférica, esférica. La parte superior, que es el techo, es el que se va a ver más afectado. Vamos a ver en la siguiente cómo ya no es tan esférica el lado izquierdo y no tanto el lado derecho. Y esto ya se comporta como una displasia de cadera y es lo que vamos a tratar de identificar con las medidas radiográficas y a dar tratamiento en lo posible. Y esto es el otro espectro de la enfermedad. Comparen cómo en la cadera izquierda se observa totalmente, esto es identificable muy fácilmente. Miren la cadera derecha cómo está congruente, está en su sitio, pero a la izquierda la cabeza femoral está por allá en otro lado. Esto es una luxación de la cadera. Se debe a la displasia, ¿sí? Entonces, la displasia no siempre lleva a luxación, pero la luxación siempre va a tener displasia, porque es secundaria, pero no es una historia natural, es decir, todo el paciente que tenga displasia va a terminar en luxación, no es así. Los pacientes que tienen displasia leve, moderada, severa, dependiendo de la medición de los ángulos, no van a terminar en luxación. La luxación normalmente se diagnostica desde el nacimiento, si se hace un buen examen físico, o en los primeros meses de vida, si es muy juicioso en el examen físico. Entonces es muy diferente. Displasia, luxación, es una misma enfermedad, pero la displasia no necesariamente conlleva a luxación. Aquí vemos cómo la forma del acetábulo se altera y la parte superior, lo que hablábamos en la definición, el techo acetabular es el que está alterado y está inclinado hacia arriba, debería estar más hacia abajo como vemos en la cadera derecha, y en la izquierda el techo está inclinado hacia arriba, lo que hace una insuficiencia en la cobertura de la cabeza y se produce la luxación. Este es el espectro de la enfermedad. Como les digo, no sigue una ruta, es decir, no es que esté displásica, luego se subluxe, luego una luxación baja, luego una luxación alta, no. Se puede presentar cualquiera de estas formas, es decir, el niño puede nacer con una subluxación, con una luxación baja. Una luxación baja. La displasia se puede presentar, o la luxación, en cualquiera de estas formas, y nuestra misión es identificarla. La cadera inestable, como ustedes ven acá abajo, es aquella que está reducida, es decir, la cadera está adentro, pero con unas maniobras la podemos sacar. Eso no es doloroso el examen físico, o puede ser levemente doloroso, pero no es muy incómodo, no genera tanto dolor. La podemos sacar de su sitio y volver a entrar. Eso se puede presentar en los pacientes, y lo vamos a repetir más adelante, hasta las 6 semanas de vida puede existir ese signo de que uno examine al paciente, no en todos, pero puede existir el signo de que uno trate de luxar la cadera se luxe, se salga y vuelva y entre en la maniobra de Barlow, que ahorita las vamos a explicar más adelante, y eso no significa que sea anormal ni que tenga displasia. Sí, puede ser normal hasta los 45 días de vida por la hiperlaxitud y por la acción de la relaxina y las hormonas maternas, que la cápsula articular de la cadera se extienda tanto que se pueda luxar la cadera y volver a entrar. No significa que tenga displasia ni luxación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando se examina. Ya vamos a ver ahorita el examen físico lo que se puede presentar. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar y tratar la displasia y la luxación? Entonces empecemos por el final, la luxación, que es el espectro de la enfermedad más avanzado. La luxación, cuando la cadera no está en su sitio, sí produce síntomas tempranos, signos tempranos, cojera, discapacidad y dolor. Es decir, el niño con luxación que no se ha identificado, a los 12 o a los 16 meses que empieza a pararse y a caminar, los padres o las personas que lo acompañan van a notar cojera. No dolor todavía, pero sí cojera. Si es de un lado y si es de ambos lados, van a notar una marcha que se llama de marcha de pato, marcha anadeante, ¿sí? Que van de un lado hacia otro. Es una forma particular de caminar. Entonces, la luxación, que es la que nuestro objetivo es identificar los pacientes luxados para tratarlos pronto,
que es lo que va dirigido el examen físico del recién nacido, el examen físico de los primeros meses de vida, va dirigido a identificar la luxación para evitar esas secuelas de discapacidad. Entonces, los pacientes con luxación sí tienen síntomas tempranos. Cuando se paran, tienen síntomas. Es la cojera, es el síntoma más predominante. La displasia no tiene síntomas. La displasia, sea leve, moderada o severa, puede persistir toda la infancia, la adolescencia, si nunca se llevó el paciente a tratar y no producir ningún síntoma, ninguna alteración en la marcha. Puede pasar que no tenga ninguna alteración en la marcha. A veces se tiende a pensar que la marcha con los pies hacia adentro, con las rodillas juntas, las rodillas separadas, tiene que ver con la displasia. No, nada de esas alteraciones de la marcha tiene que ver con la displasia. La displasia casi nunca da síntomas y no se identifica. ¿Cuándo da síntomas? Cuando hay una artrosis temprana de la cadera. Es decir, en esa radiografía que vimos al principio, que les estoy mostrando aquí nuevamente, esta cadera funciona bien porque es un continente redondo y el contenido es redondo, es congruente y todo funciona perfectamente. Pero cuando no es congruente, esto con los años se va desgastando, se destruye el cartílago y produce una artrosis. Dependiendo de qué tan severa sea la displasia, pues la artrosis se va a presentar más temprano. Si es muy severa, a los 30, 40 años, si es leve, moderado o leve, pues va a ser a los 50, 60. Entonces esto es muy importante y yo les explico a los padres esto. Estamos tratando a su niño de displasia, su niño o su niña, que más frecuente en las niñas, estamos tratando a su niña de la displasia para prevenirle síntomas o dolores de cadera o artrosis de cadera cuando sea adulta. Si no la tratamos en este momento no va a tener síntomas, pero pero si la dejamos avanzar, cuando llegue a su vida adulta va a tener una artrosis, no sabemos si a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y va a requerir un tratamiento de reemplazo de cadera o algún otro síntoma o algún otro tratamiento que la va a incapacitar y va a disminuir su vida productiva. Está completamente comprobado que el 50% de los pacientes con osteoartrosis, adultos que tienen osteoartrosis, son secundarios a displasia. Pacientes de 40, 50 años que son llevados a reemplazos de cadera, 48% son debidas a displasia de cadera. Todo esto nació, o sea, el tamizado y la identificación de la displasia, porque había muchos pacientes adultos jóvenes, adultos mayores con alteraciones de cadera, con artrosis de cadera, que requerían muchos reemplazos de cadera, no se sabía la causa hasta que se estudió que pues, probablemente la displasia y se empezó a prevenir de esta forma temprana. Entonces, muy importante, la luxación, identificarla, debemos tratarla inmediatamente. La displasia, tenemos tiempo de tratarla, no es tan grave, no hay que asustar a los padres, sí hacerles entender que deben asistir a la valoración, se les va a explicar en qué consiste y si es necesario se les va a dar tratamiento. La displasia muy pocas veces termina en cirugía, ni yeso. La luxación, siempre el tratamiento es quirúrgico y siempre va a requerir algún tipo de inmovilización. La displasia se puede tratar con aparatos, entonces es muy importante eso. Empecemos con los factores de riesgo que ya la mayoría conoce y estos son muy importantes para el tamizado, ¿sí? Los primeros, los genéticos, ¿sí? Todos los antecedentes familiares. Si un paciente tiene hermanos con displasia, tiene un 6% de probabilidad de sufrirla. Si tiene padres con displasia, 12%. Si tiene los padres de un hermano con displasia, el 37%. Y en los pacientes que son gemelos, tienen un 41% de que el hermano sufra de displasia. Hay factores hormonales, en este caso está asociado a las niñas, ¿sí? Los estrógenos, la progesterona, la relaxina hace que haya una mayor laxitud de los ligamentos y eso hace que se trate de salir la cadera y que se dañe el techo acetabular. Es una de las teorías y unos factores de riesgo. Los factores mecánicos, todo lo que disminuye el espacio intrauterino. Entonces, aquí entra cuando es primer bebé, cuando es primer hijo, porque el útero nunca nunca ha aumentado su tamaño, entonces las fibras musculares no están tan laxas como en el segundo, en el tercero, en el cuarto.
Cuando hay un embarazo gemelar, porque el espacio para uno es para dos, entonces hay una restricción del espacio. Cuando la madre en su útero tiene alguna alteración, miomas, o cuando tiene tabiques o alguna alteración ginecológica que no permita que el feto ocupe todo el espacio. A veces también los pacientes de talla baja pueden tener ese riesgo. Eh, Hay factores ambientales que cada vez se ven menos, es decir, cuando se envuelven a los pacientes para que duerman tranquilos y se los envuelve para que no muevan sus manos y sus piernas, para que estén tranquilos durmiendo, y eso puede afectar el desarrollo de la cadera. Es muy importante tener estos factores de riesgo en el interrogatorio, y también para ortopedia infantil es muy importante tenerlos claro, porque nos vamos a apoyar en estos factores de riesgo para dar tratamiento. Vamos a verlo más adelante. Entonces, en una historia clínica se pregunta el género que tiene más riesgo femenino. Primer hijo vivo, anotarlos es el primero. Si es parto normal o cesárea, ya que es muy importante definir la cesárea, ¿sí? No es que solo la cesárea en sí sea un factor de riesgo. Si la cesárea se debió a alguna alteración como el parto podálico, como la presentación podálica, si es macrosómico, si el paciente, la paciente, la mamá presentó oligoamnios en el último trimestre del embarazo, si es un embarazo gemelar, si hay alteraciones uterinas de la madre y por eso se indicó la cesárea, eso es un factor de riesgo. Pero si la cesárea fue por preeclampsia, si la cesárea fue por una coriomionitis, si fue por sufrimiento fetal, no tiene nada que ver con las alteraciones mecánicas, es decir, con restricción del espacio uterino, eso no sería un factor de riesgo, por eso es importante averiguar esa parte. La edad gestacional es importante averiguarlas en ortopedia infantil. ¿Por qué? Porque los pacientes prematuros, cuando se les manda la radiografía a los 4 meses, tienen caderas inmaduras y pueden pasar como displasias cuando no lo son. Es como si le tomáramos la radiografía a los 2 meses de edad. Entonces son caderas que están atrás de su desarrollo y no necesariamente son displásicas. Entonces es importante tener la edad gestacional en cuenta. El peso al nacer para descartar la macrosomía, los antecedentes perinatales como causa de cesárea y los antecedentes familiares que vimos como sobre todo displasias, sean leves o sean tratadas con cirugía de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los primos, de los abuelitos. Es importante interrogar ese antecedente. Los factores de riesgo se utilizan para el tamizado. Entonces, inicialmente se propuso un tamizado universal, es decir, todo niño, niña que nace se le debe hacer radiografía a los 4 meses. Pero en revisiones sistemáticas se demostró el tamizado universal no demostró disminuir la incidencia de artrosis en la edad adulta. Es decir, tomarle radiografías a todos los niños, a todas las niñas cuando nacen, no demostró la disminución de presentación de artrosis. Sí, el tamizado selectivo, es decir, no a todos los niños que nacen les vamos a tomar radiografía a los 4 meses, no a todos, sino solo a los pacientes que tengan factores de riesgo y que tengan hallazgos clínicos. Es decir, se interroga al paciente si tiene alguno de los factores, 1 o 2 factores de riesgo o más, debe tomarse la radiografía a los 4 meses, o si, aunque no tenga factores de riesgo, tiene una duda al examen físico, tómele también una radiografía a los 4 meses o cuando pues, el paciente llegue, ¿sí? Vamos a ver ahorita el examen físico. Radiografía o ecografía, ¿cuál escoger a esa edad? Esto lo vamos a ver ahorita. La radiografía es la indicada para el tamizado después de los 4 meses y la ecografía antes, pero no se usa actualmente como tamizado. Se usa en casos especiales, se los voy a explicar cuando lleguemos a la parte de radiología o de imagenología. Un momento que no me deje avanzar. Listo. Muy bien. Vamos a las manifestaciones clínicas en este momento, que es causa a veces de muchas dudas. Aquí puse a la izquierda la displasia y la luxación, porque el examen físico, las manifestaciones clínicas pueden estar presentes o no, dependiendo de
del espectro de la enfermedad. Si es una displasia, si es una luxación. Van a ver que en la displasia casi en todo aparece no, porque en la displasia el examen físico no se puede encontrar siempre los signos. Por ejemplo, disminución de la abducción menor a 60 grados. Si es más de 60 grados se considera normal, pero si llega hasta 60 o menos ya hay una disminución de la abducción. En la luxación sí se va a ver disminución de la abducción de la cadera luxada. Siempre va a estar ahí. Y si son las dos caderas luxadas, pues las dos van a estar disminuidas la abducción. Pero si el paciente tiene displasia, en la radiografía tiene displasia, una displasia leve, moderada, severa, puede tener o no la disminución de la abducción. Hay pacientes que abducen perfectamente y la radiografía está terrible, con una displasia terrible. Entonces no es confiable, pero si le encuentran al examen físico, lo están revisando al paciente y lo encuentran y descartan la luxación, pues es una indicación de tomar una radiografía de tamizado de los 4 meses, o si la tiene y la tiene normal, pues no hay problema, pero si no la tiene, es mejor que la tome. La asimetría en la abducción, es decir, que una cadera abre más que la otra. La luxación siempre va a estar, pongo este asterisco aquí, porque si están en las luxaciones de ambas caderas, pues las dos caderas van a tener limitada la abducción y no va a haber asimetría porque las dos no abren, pero si es una sola la cadera luxada, siempre una abre bien y la otra no. Eso es un signo que nos indica que hay algo mal en la cadera, que debemos tomar la radiografía. En la displasia no vamos a encontrar asimetría en la abducción. Es muy raro eso. El examen físico, si eso se encuentra, es más compatible con la luxación. La asimetría de pliegues, esto es muy importante ver, ¿sí? De la asimetría de pliegues no puede hablar mucho, hay artículos que incluso describen cuál pliegue es el que mayor valor predictivo tiene de luxación, pero lo importante para todos, para entender, es que si hay asimetría de pliegues, es muy, muy seguro que haya una luxación, ¿sí? Entonces vemos aquí una asimetría de pliegues, hay un pliegue en el lado derecho y en el lado izquierdo falta un pliegue. La asimetría no se refiere a que un pliegue está más alto que el otro, sino que no está presente. Aquí hay dos pliegues, aquí solo hay uno. ¿Y por qué se presenta esto? Porque si hay una luxación, la cadera se asciende y al ascenderse, como si uno arrugara la manga del saco, ¿sí? Entonces se arrugan los gorditos, se ve más arrugas porque está esta pierna más corta y se presenta en esa luxación. Dicen que el pliegue posterior es el más sensible para identificar la luxación. Entonces en este caso tenemos pliegues, aquí una simetría de pliegues, del lado derecho sería la luxación, como este paciente de acá. Entonces, no hay asimetría de pliegues en la displasia, no hay. Puede estar presente y no tener que necesariamente ser una displasia o una luxación, pero no es que una asimetría de pliegues se deba a la displasia, casi siempre la asimetría de pliegues es una luxación. El acortamiento de los miembros inferiores. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando ustedes miden los miembros inferiores, pueden utilizar cualquiera de estas 10 maniobras, que es la maniobra de Alice Galeazzi, la maniobra de Ellis también se conoce, en donde ustedes ponen al paciente boca arriba, ponen las rodillas flexionadas y los pies contra la camilla y una rodilla está más alta que la otra. La rodilla que está más baja es la luxada porque es más corta y esto solo se ve en luxación. Son hallazgos de luxación de cadera. Y la displasia puede estar completamente normal. Aunque casi toda la displasia dice no, porque casi no tiene manifestaciones clínicas. La única forma en ocasiones de diagnosticar la displasia es con la radiografía y teniendo en cuenta los factores de riesgo. Mientras que la luxación sí tiene gran cantidad de presentación clínica. Cuando ustedes estiran las piernas de los pacientes para ver la simetría de pliegues, también se puede ver que una pierna está más corta, eso es una simetría de la longitud de las extremidades, eso se presenta en la luxación, no en la displasia. Los signos de inestabilidad, Barlow y Ortolani, muy famosos, muy descritos en las historias clínicas, casi todas las remisiones traen esos signos. ¿Qué son los signos de Barlow y Ortolani? Entonces, el signo de Barlow es una inestabilidad. ¿Qué es el signo de Barlow? Es un paciente que tiene su cadera en su sitio, normal, está reducida, la cadera está en el aceptábulo, le hacemos una maniobra de aducción y hacia atrás para tratar de sacar la cadera de su sitio y la cadera se sale, se siente un clic, sale la cadera.
y la pierna se acorta. Y cuando uno lo suelta, puede entrar nuevamente. ¿Sí? Eso no se queda ahí afuera, vuelve y entra. Este signo significa inestabilidad. No se debe a la displasia necesariamente. Puede estar en casos severos, como le describo aquí, pero puede ser normal hasta los 45 días de vida. Es decir, si uno le practica el signo de Barlow a un niño de un mes o menos de un mes, de 10 días de nacido, puede estar presente y eso no es patológico, no es malo, porque tienen hiperlaxitud de la cápsula articular y eso lleva a que se pueda luxar la cara y no es patológico. Entonces hay que tener claro esa parte. ¿Sí? El signo de Barlow es un signo de inestabilidad que puede deberse a muchas cosas, sobre todo la hiperlaxitud, y hasta los 45 días de vida puede estar presente y no significa displasia de cadera. En la luxación no lo vamos a ver. El de Ortolani sí es muy importante. En la displasia tampoco está, porque si está es porque eso es una luxación. Debe tener displasia, pero es más grave, es una luxación. Es que la cadera está por fuera y hacemos una maniobra de abducción, es decir, de abrir la cadera y de tratar de meter la cadera en su sitio y la cadera encaja. Esto sí es importante porque diagnostica inmediatamente una luxación, además de tener todos los signos que ya vimos antes de acortamiento, el signo de Alice, que es una rodilla más alta que la otra, y si tenemos un signo de Ortolani positivo, es una luxación de cadera, hasta que se demuestre lo contrario, y casi 100% seguro, si es bien practicado el signo, es una luxación de cadera, que obviamente debe tener su displasia, porque el que está luxado se luxa porque es una displasia muy severa, está presente. Decir que el signo de Ortolani y Barlow positivos, eso no existe, o sea, no pueden estar los dos positivos. Sí pueden estar los dos negativos, por supuesto, pero los dos positivos no, porque si uno tiene una cadera fuera y la mete a su sitio, que es el signo de Ortolani, es positivo el Ortolani. Si la vuelve y la saca, eso ya no es un Barlow, porque la cadera ya estaba afuera. Si tenemos un niño que tiene la cadera adentro, la sacamos, que es el signo de Barlow, y la volvemos a meter, eso no es un Ortolani positivo, porque ya la cadera estaba adentro. Entonces nunca pueden estar los dos positivos. El signo de Barlow es de inestabilidad, no necesariamente luxación, no necesariamente displasia, pero el de Ortolani sí es muy importante porque si está positivo, eso es una luxación. Sí, eso es una luxación. Ahora, si un paciente está luxado, lleva mucho tiempo luxado, la cadera por fuera de su sitio, no todos los pacientes se les logra poner la cadera en su sitio, o sea, sacar el Ortolani positivo. Los pacientes que ya tienen 10 meses con la cadera luxada, un año y medio, 2 años, no se va a lograr meter la cadera y ese Ortolani será negativo, pero no significa que no tenga luxación, sino simplemente que no entra la cadera y no se expresa el signo. Las manifestaciones clínicas, que son otros signos que se presentan en la displasia y la luxación, son estos. El signo de Klisid, que no es muy frecuente conocerlo, que se relaciona con la línea Schoenmaker, que es difícil digamos, para el que no está relacionado con las eminencias óseas, tocar el trocánter con un dedo, el trocánter mayor del fémur y la espina ilíaca antero superior. Tocar esas dos prominencias óseas y trazar una línea imaginaria. Esa línea imaginaria se dirige hacia el ombligo o por encima del ombligo. Sí, al tocar el trocánter y la espina ilíaca anterosuperior, como la cadera está ascendida en la luxación, la línea se va a trazar y va a pasar por debajo del ombligo. Esto es más, digamos, orientado al examen físico ortopédico, pero para que lo conozcan. Es difícil a veces palpar, sobre todo en los niños gorditos, y hacer la línea imaginaria. Si pasa bajo el ombligo, pues es un signo positivo y es muy frecuente que sea una luxación de cadera. La displasia no va a estar presente porque la cadera está en su sitio. El signo de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg es este. Entonces, la paciente se le pide que se pare en un solo pie. Cuando uno se para en un solo pie, los dos glúteos deben quedar a la misma altura. Este paciente está parado sobre el pie derecho, levantó el pie izquierdo. Esto está normal. En el lado derecho vemos cómo se para en su otra cadera y el glúteo cae. Las dos líneas glúteas no están al mismo nivel, sino que
el glúteo cae, eso es un signo de Trendelenburg positivo y eso se debe a luxación y se presenta casi tardío. Es decir, los pacientes que no hacen marcha, que no caminan, pues no se puede identificar, no lo van a tener. Y en un niño que está empezando a caminar, pues tampoco es posible verlo, porque no logran pararse en un solo pie. Entonces, a los 2, 3, 4 años, pacientes tardíos de 6 años que todavía se presentan, que no son identificados a tiempo, llegan hasta los 4 años con la cadera luxada, podemos encontrarlo. La displasia nunca lo va a tener. No es un signo exclusivo de luxación y displasia, se puede presentar en otras patologías, pero para aplicarlo a la displasia va a estar positivo cuando es tardío. Ahora sí vamos a pasar a imágenes, vamos a tratar las radiografías y la ecografía, sobre todo más la radiografía. Todos estos ítems que ven en la diapositiva son los que se pueden medir mínimo, se pueden cuantificar algunos y otros solo se pueden cualificar. Unos son cualitativos, otros son cuantitativos, se pueden medir. Hay muchos más, pero digamos que en esto nos podemos basar para hacer un diagnóstico de displasia y de luxación. Vamos a describirlo cada uno. Bueno, antes de eso, quiero mostrarles esta diapositiva en donde las radiografías es donde vamos a revisar una estructura que es tridimensional. La pelvis es tridimensional. Y como es tridimensional, puede tener alteraciones cuando se la toman. Es decir, aquí vemos, puede estar rotada o puede estar inclinada. Y eso va a cambiar la imagen en 2D que vemos en la radiografía. Entonces es muy importante que una radiografía simple de caderas, una cosa que no es tan simple tomarla, debe estar bien tomada. Lo primero que vemos en una radiografía de cadera antes de medirla en los ortopedistas infantiles es que esté bien tomada. Si no está bien tomada, no se puede medir adecuadamente. Podemos hacer las medidas, pero no van a ser las más confiables. Al final de todas estas medidas les voy a mostrar cómo un estudio muestra eso. ¿Qué debemos hacer fácilmente para identificar una radiografía que esté bien tomada? Normalmente los técnicos de rayos X, las personas que están encargadas de tomar o el radiólogo que le evalúa, siempre tratan de tomar varias proyecciones y la que mejor esté es la que envían. Pero hay una cosa muy fácil para identificar si la radiografía no está inclinada ni rotada, y es medir estas dos partes que son los agujeros obturadores. No necesariamente, si fuéramos juiciosos los midiéramos en milímetros o en centímetros, pero subjetivamente podemos ver que la distancia en la parte horizontal es la misma en la distancia en la parte vertical. ¿Sí? Entonces, en ese eje horizontal, en el eje vertical es lo mismo, quiere decir que están redondos estos agujeros, subjetivamente. Eso significa que la radiografía de pelvis está bien tomada y podemos proceder a medirla. Si no está, ya les voy a mostrar ejemplos al final de cómo está mal medida, mal rotada o inclinada la radiografía y cómo pueden cambiar las mediciones o los aspectos cualitativos también. Entonces, vamos a empezar con la imagen en lágrima, la famosa imagen en lágrima. No es más que la parte, la voy a dibujar aquí en el lado derecho, una imagen en el lado izquierdo de la pantalla. No es más que la parte inferior del acetábulo, es decir, no sé si ven el señalador, la parte superior es el techo, que es el más afectado en la displasia, el que se puede medir, pero también si vemos la pared del acetábulo, que es la imagen en lágrima, debe ser más ancha en la parte inferior, como una lágrima, como una gota, y angosta en la parte superior. En el lado derecho de la pantalla vemos como una imagen está invertida, es angosta en la parte inferior y en la parte superior. Normalmente se puede empezar a formar después de los 12 meses de edad hasta más adelante. Antes, si no la encontramos, no nos preocupamos porque todavía es inmadurez. Pero si después de los 12 meses se ven francamente, pues es un signo que aporta a una displasia. O sea, vamos a ir reuniendo todas estas imágenes para diagnosticar la displasia. La concavidad acetabular, la parte del techo, la voy a dibujar ahí. En un paciente que tiene una buena concavidad, que se le ve la concavidad en la radiografía, tiene un muy buen pronóstico. Mientras que si está un poco disminuida como esta, no es tan cóncava, pues ya vamos teniendo un criterio más para diagnosticar la displasia de cadera. La otra es la esclerosis acetabular, que van a ver mucho en los informes de radiología, está presente o no. Lo importante de la esclerosis es esto que vamos a señalar aquí, es la parte superior se ve más blanca
ven una parte más blanca en el acetábulo, se ve más blanco, eso debe estar en el centro, como está señalado en esta flecha, debe estar en el centro, en la parte izquierda. Si esa esclerosis está más hacia afuera, hacia el borde, significa que la cabeza está apoyándose en el borde, eso está más a favor de una displasia. Eso tenemos que evaluarlo en ortopedia infantil. Para ustedes que lo conozcan y lo sepan y estén relacionados con los términos. No les voy a pedir que evalúen todo esto, porque pues esto lleva tiempo hacerlo en la consulta, y digamos que hay una persona que se va a dedicar a hacerlo en la consulta, que es en ortopedia infantil, pero pues lo conocen y lo saben para tratarlo. Esto ya es una luxación, ven la cadera izquierda de este paciente está luxada, evidentemente, la derecha está en su sitio. Aquí vamos a describir el arco de Shenton. El arco de Shenton es la prolongación del agujero obturador y la parte medial del fémur. Esto es un arco de Shenton normal y esto es un arco de Shenton roto. El arco de Shenton se rompe en la luxación o a veces en las displasias severas, cuando la cadera se está ascendiendo, se rompe. Eso sí es importante, es una manera subjetiva de verlo, no es cuantitativo, pero se evalúa para tener más herramientas para diagnosticar la displasia. Otro, no sé si estén relacionados con este o estén informados de ese, el arco de Calvé. Este es más importante porque este sí se rompe completamente en la luxación. Este es el arco de Calvé, es la parte externa del fémur con la parte del ilíaco también encima del acetábulo. Es un arco que se forma siempre y está siempre en las pacientes que no están luxados. En cambio, los luxados, eso está por otro lado, está por fuera, no sigue los accidentes anatómicos óseos. El arco de Calvé también se puede usar para diagnosticar la luxación en la radiografía. Entonces, ahora vamos a hablar de las famosas líneas, la línea H, la línea P, cómo se trazan. Vamos a identificar el cartílago triradial. Este es el cartílago triradial que estoy señalando con los puntos en este momento. Se pone en algún sitio del cartílago triradiado, o sea en la parte inferior, o sea en algún punto, en la parte más inferior, se traza una línea horizontal uniendo esas dos líneas. Esto nos sirve para orientar la radiografía, es decir, como esta radiografía, si ven que está un poco inclinada, pero eso nos va a dar un plano para que las mediciones sean completas. Esta es la famosa línea H, de Hilgenreiner, pero línea H, vamos a conocer como línea H. Luego vamos a señalar el borde más externo del acetábulo, aquí lo señalamos, y perpendicular a la línea anterior que hicimos a la línea H, es decir, a 90 grados de esa trazamos la línea P, la línea de Perkins. Pero para acordarnos, línea H y línea P. Esto es muy importante. Esto ayuda mucho cuando uno tiene dudas si un paciente está luxado o no. Porque en cada cadera, en la derecha y en la izquierda, se van a formar 4 cuadrantes. Los deberían haber escuchado ustedes. 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes es el súpero interno, que hay nada, el ínfero interno, inferior e interno, ahí siempre va a estar la cadera sana. El ínfero externo va a estar la cadera subluxada, es decir, la que no está ni adentro ni afuera, está subluxada. Y en el súpero externo va a estar la cadera luxada. Siempre que veamos una cabeza femoral acá en el ínfero externo o en el súpero externo, esa cadera está mal. Aquí está en el ínfero interno, está normal. Y el último, en el que se basan muchos ortopedistas de adultos para hacer el tratamiento de la displasia de cadera, es el mal llamado índice acetabular. Debería llamarse ángulo acetabular porque el índice del producto, pues de la división de los valores, pero se llama índice acetabular. Ya les voy a dar las medidas ahorita más adelante, y es en el que se basa en el tratamiento y que en ortopedia infantil lo usamos, pero no es el parámetro para dar tratamiento. Ya les voy a explicar por qué. Este es el artículo que les prometí. Este es donde evalúan un mismo paciente, rotada la cadera, inclinada la cadera, y ven cómo cambia el acetábulo. Ya con los elementos que le di, ya podemos ver esclerosis acetabular, inclinación, concavidad. Ven cómo acá no se ve tan cóncavo el acetábulo y acá sí se ve cóncavo el acetábulo. Entonces la radiografía puede cambiar si no está bien tomada y no se identifica eso y se mide así mal tomada, puede cambiar la medición y el diagnóstico. Entonces siempre, por ejemplo, aquí la distancia horizontal no es la misma que la vertical, o sea, esta radiografía está
rotada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo. O puede estar inclinada hacia arriba o hacia abajo, y entonces cambia también la longitud ya no son figuras redondas simétricas, sino como vemos aquí, un agujero es más abierto y el otro está cerrado. Entonces siempre antes de evaluar o medir una radiografía hay que ver que esté bien tomada. Siempre los técnicos se esfuerzan en tomarlas bien, y cuando ellos ven que no está de frente la vuelven a tomar, pero no falta el que se le pasa y lo miden así, y así no sirve la medición. Toca volverla a tomar nuevamente porque las medidas no van a ser las adecuadas y van a cambiar esa conducta. El famoso índice acetabular, como les digo, ángulo acetabular, se describió en 1976 por Tonis. Ha habido esfuerzos de actualizarlo. En el 2018 se publicó una nuevos percentiles de esos valores. Esto es como el cuadro que demuestra por edades y según la cadera derecha y la cadera izquierda, y en el femenino y masculino es cuánto debe ser el más o menos con desviación estándar dependiendo de la edad. Pero para resumirlo y para que ustedes los tengan en mente, y muchos de ustedes se lo deben saber, este es el resumen de esos valores. El paciente cuando nace, es un recién nacido, hasta los 6 meses debe tener 30 grados más o menos 3, es decir, de 27 a 33. Si está dentro de esos límites, sobre todo el valor superior, 33, no hay problema. Más de eso sí ya hay que tener en cuenta otras cosas para el diagnóstico de displasia. En los 6 meses debe estar de 25 a 28, los 12 meses de 20 a 23 máximo, y los 24 meses en adelante de 18 hacia abajo, 18 hacia abajo, sí, máximo 18. Esto, digamos, se lo saben, eso lo enseña mucho uno en pregrado, 30, 25, 10 y 25, tiene que ir disminuyendo con el tiempo. Pero muchos, incluso antes de ser ortopedista infantil, me basaba en esto para tratar la displasia de cadera, solo en esto. O sea, uno quiere aferrarse a algún valor que le diga si tiene o no tiene displasia. Pero desafortunadamente la displasia para el diagnóstico es un conjunto de herramientas, un conjunto de requisitos que se deben reunir para diagnosticar la displasia, no solo con un valor, no solo con el índice acetabular, y ya les voy a mostrar por qué más adelante con pruebas y con radiografías. Entonces, el diagnóstico de la luxación de cadera es como nos gusta, sí o no. ¿Tiene luxación o no tiene luxación? No hay de otra. El paciente puede tener luxación o no puede tener luxación. No hay más. Solo con clínica se puede diagnosticar, con radiografía también, es muy fácil diagnosticar y es evidente. Si tiene luxación, no tiene luxación los pacientes. La displasia no es con un ángulo acetabular malo que tenga displasia. Si el paciente tiene un ángulo acetabular o un índice acetabular alterado, tenemos que ver qué más tiene y ver si tiene una displasia. Entonces es un conjunto de factores de riesgo, la historia clínica, los parámetros subjetivos que vimos, que la esclerosis, que la concavidad, que la imagen en lágrima, que la forma del acetábulo, y los parámetros objetivos o cuantitativos, el índice acetabular. Hay otro que es el índice de Smith, que es un índice, este sí, una división de 2 distancias. No se los mostré porque es complicado medirlo y normalmente se hace solo en ortopedia infantil y lo utilizamos como pronóstico para ver si el paciente puede tener alteración en la cadera. Pero para darles herramientas, solo con el ángulo acetabular les voy a explicar qué podemos hacer para remitir los pacientes a ortopedia. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Paciente femenina de 4 meses y medio de edad, peso al nacer de 3.290, primera hija, sin antecedentes familiares ni perinatales. ¿Qué tenemos de factor de riesgo? Solo que es niña, ¿cierto? No tenía ningún otro factor de riesgo. Índice acetabular derecho de 30, índice acetabular izquierdo de 34. Entonces, la cadera izquierda está fuera del rango. Dijimos que hasta 33 máximo, ¿sí? Entonces, si solo nos basamos en índice acetabular, ¿le darían o no le darían tratamiento a esta paciente? Si solo nos basamos en eso, ustedes dicen, se apoyan en el artículo del índice acetabular y dicen, sí, esta niña tiene displasia de la cadera izquierda. Me dicen, tratémosle, pongámosle una férula de Milgram, un aparato de esos de plástico, le ponemos el aparato y vemos cómo le va. Valoración por ortopedia infantil, 34, no tiene factores de riesgo, el índice de Smith, que es otro que medimos, está normal, no le vamos a poner aparato, le vamos a observar. ¿Listo?
Perfecto, venga, no en 3 meses, sino venga después. Misma paciente, 1 año, 8 meses. Índice tabular derecho 21, índice tabular izquierdo 25. Si ve, la cadera izquierda todavía está sobre el valor que debe ser al año de 23 y está en 25. Está pasado 2 grados. No, esta niña tiene displasia. Toca operarla, diría un ortopedista de adultos. Toca operarla. Toca hacerle osteotomía de pelvis a los 2 años. Valoración por ortopedia infantil. No tiene más factores de riesgo. La venimos siguiendo desde hace rato. Ha mejorado. Pasó de 34 a 25 el ángulo acetabular. Pasó al otro lado prácticamente normal el derecho. No le vamos a hacer nada, vamos a observarla. Listo. Se fue la paciente, volvió a los 3 años, 4 meses. Misma paciente. Ángulo acetabular derecho de 15, ángulo acetabular izquierdo de 14. Completamente normal. Se salvó del Milgram por 6 meses, por 1 año. Se salvó del susto de la cirugía. Se salvó de meterla en un yeso, algunos exagerados colegas que lo pueden hacer. Se salvó del trauma de todos esos aparatos. No necesitaba tratamiento. No es solo ángulos acetabulares la displasia. Es un conjunto de herramientas. Hay que llenarse de razones para tratar a un niño con el aparato. Por eso les digo, no hay que asustar a los padres. El paciente que está luxado, sí. O sea, sí, hay que remitirlo prioritariamente y hay que hacerle tratamiento quirúrgico. Hay que operarlo, el luxado. El de la displasia no, puede esperar, tiene que remitirse a valoración por ortopedia, valorarse todo eso de la historia clínica y ver si se le da o no se le da tratamiento. No nos vamos a basar solo en el ángulo acetabular, sino en otros factores de riesgo como se los mostré. ¿Listo? Los pacientes que tienen luxación, entonces vamos a hacer un ejercicio breve. Aquí vamos a tratar de trazar esa línea H, vamos a tratar de trazar esa línea P. El ángulo acetabular del lado izquierdo horrible, muy aumentado, casi en 45 grados, pero es para mostrarles los 4 cuadrantes. Quitemos estos 4 cuadrantes. El lado inferior, esta cabeza femoral no está ubicada completamente interno. Está en el lado externo, ¿sí? Eso es una subluxación. Entonces ustedes ven que la cabeza está como en todos los lados, en todos los cuadrantes, una parte en todos los cuadrantes, eso debe estar como este lado. La mayor parte de la cabeza del lado izquierdo está en el ínfero interno, acá no, es una cadera subluxada. Vemos la siguiente, que es más aún. Entonces, les muestro algo en la anterior. Aquí se pueden ver los centros de osificación de la cabeza femoral, se los ve, pero hay pacientes que nos llegan sin centros de osificación. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber dónde está la cabeza femoral? Porque ahí no la vemos. Tracemos la línea H, tracemos la línea P y vamos a ver esta meseta. Ven que puse 2 puntos en la parte proximal del fémur, hay una meseta, una cosa plana ahí, y si proyectamos esa bolita sobre la meseta, ahí va a estar la cabeza femoral. Entonces, si ven, esto está en sus 4 cuadrantes, está en el ínfero interno, es un paciente que no tiene luxación. Que tenga o no tenga displasia, eso ya definiremos con los ángulos y con aquí es un paciente evidentemente luxado, se ve luxado, pero si quieren hacer el ejercicio, se trazan la línea H, la línea P, y vemos cómo los ángulos acetabular están aumentadísimos, y la cadera está en el cuadrante supero externo, y en el lado derecho también trata de estar la mayor parte en el supero externo. Es una luxación bilateral de caderas. Vamos a hablar de la ecografía. ¿Listo? Entonces, la ecografía tiene el inconveniente que debe ser realizada por un radiólogo experimentado en el método que pidamos para la ecografía. La ecografía para identificar displasia o luxación de cadera tiene muchos métodos: Graf, Harke, Suzuki, Terjesen. Bueno, son muchos métodos que lo manejan más los radiólogos. Por ahí vi una pregunta del chat que decía, de una vez le respondemos, que si el ángulo alfa, que lo estamos viendo ahí en la imagen, corresponde al mismo índice acetabular. Puede ser
Puede corresponder, sí, puede corresponder, pero no tiene relación directa, ¿sí? Porque estamos en la radiografía vemos una parte osificada y en la ecografía vemos también una parte osificada y ligeramente cartilaginosa. Entonces, sí están correlacionados, pero digamos que para el diagnóstico relacionarlos no nos va a servir mucho. De pronto para trabajos de investigación sí lo podemos hacer, pero en la práctica clínica no nos va a interesar mucho si se correlacionan o no. ¿Cuándo se debe solicitar la ecografía? ¿Hasta cuándo sirve la ecografía? ¿Cuándo la debemos solicitar? Solo se deben solicitar las ecografías antes de los 4 meses. Puede que sirva hasta los 6 meses, pero dejémoslo en 4 meses. Después de los 4 meses en adelante ya sirve la radiografía, una de las razones. Y 2, después de los 4 meses en adelante ya el hueso está más osificado y en el ecógrafo esto puede producir un efecto físico que se llama reverberación, que es que las ondas chocan en el hueso, en las dos tablas óseas y pueden dar imágenes falsas. Entonces, hasta los 4 meses usamos la ecografía. Puede que le soliciten a los 6, a los 8, pero ya no va a ser tan confiable como hasta los 4 meses de edad. Antes de los 4 meses nos sirve muy bien para diagnosticar luxación. Y debe hacerse por el método de Graf. El método de Graf es el que nos mide el ángulo alfa y el ángulo beta. Y hay una tabla para describir cuándo es tipo 1, tipo 2A, 2B, 2C, 3D. Bueno, todo eso digamos, es más para radiología y para ortopedia infantil, saber cuánto está luxado. El concepto de la ecografía le va a decir, ¿está luxado o no? Hay otros métodos, como el de Harke o el de Tergersen, que le dicen, ¿está luxado o no está luxado? No miden alfa ni beta, sino que le hacen maniobras con la ecografía y ven si la cadera entra o se sale. Y el reporte dice, paciente, no, cadera no luxada, y listo. El Graf mide estos ángulos y le dice, ¿está alterado, no está alterado? ¿Puede tener displasia o no? Hay que hacer seguimiento. Listo. Más que todo, la ecografía la usamos en ortopedia infantil para hacer seguimiento a pacientes luxados cuando ya les hacemos tratamiento con el arnés de Pavlik. Entonces, para diagnóstico, solicitarla solo si hay una alta sospecha de luxación antes de los 4 meses. Es decir, paciente que acude a su primer examen por medicina general o por pediatría al mes o antes del mes y notan asimetría de pliegues, notan un ortolanio dudoso, no le vamos a tomar radiografía, sino le mandamos una ecografía para que nos digan si está o no está luxada y lo remitimos, solo con la sospecha lo remitimos a ortopedia infantil. Solo en ese momento se debe solicitar la ecografía. Por duda que si tiene o no tiene displasia, no. Esperemos mejor a los 4 meses y tomemos la radiografía y con eso diagnosticamos la displasia. No, por supuesto, si uno trata la displasia muy temprano, pues le va mucho mejor, pero hasta los 4 meses podemos esperar para llenarnos de razones con la radiografía, ¿sí? Después de los 4 meses, radiografía y pues valoración de los factores de riesgo. En la ecografía, antes de los 3 meses. Después de las 3 semanas de vida, ¿por qué? ¿Por qué se debe tomar después de las 3 semanas de vida y no antes? No una ecografía al recién nacido, al neonato, de 10 días de nacido, no, porque también tiene efectos de la cápsula, está relajada, entonces todavía la cadera puede estar inestable y es normal. Lo que les expliqué al principio, puede tener un Barlow positivo, es decir, la cadera está adentro y uno con la maniobra del ecógrafo le saca un poco la cadera y le va a dar un resultado alterado. Entonces, después de las 3 semanas de vida y antes de los 4 meses, la ecografía aplica muy bien si se hace con un radiólogo experimentado, el método de Graf idealmente, o el de Harke si uno quiere descartar luxación. ¿Cuál es el tratamiento? La férula abductora. Para la displasia. Para la luxación, no. Luxación no se les pone férula. A la luxación hay que operarla. La displasia se trata con férula abductora cuando nos llenamos de razones para tratarla. ¿Cuál férula abductora? La que quieran. El arnés de Pavlik es una férula abductora, se usa hasta casi los 6 meses, pero pues es incómodo a veces porque es un montón de correas que se ponen y no se puede quitar y es difícil a veces de volver a poner. Férula de Craig, férula de Milgram, todos hacen el mismo efecto, es decir, mantienen la cadera en abducción y en flexión. Abducción de 45 grados, flexión de 90 grados, para que ese efecto de estar metida la cabeza en el acetábulo haga que ese techo se vuelva redondo.
es el objetivo, ¿sí? Hay otros aparatos como este, que es muy costoso, pero es mucho más cómodo, el Tubingen. Pacientes que tienen recursos para poder comprarlo, es mucho más cómodo y también, pero cualquiera sirve mientras mantenga la cadera. Hay mucha controversia porque es muy difícil hacer estudios de que si funcionan o no las férulas abductoras, porque tendríamos que tener pacientes a los que le ponemos y pacientes a los que no, y dejar niños sin tratamiento. Entonces, no hay estudios con alto pues, valor epidemiológico que nos aseguren 100% que la férula sirve. Entonces, la usamos, a algunos niños les va bien, pero no sabemos si es que la férula le hizo efecto o se mejoró solo. No hay así un apoyo epidemiológico, un estudio que nos diga, sí, la férula sirve. ¿Y cuál férula sirve? No, pero la usamos todavía. ¿Sí? ¿Cómo se debe usar? Permanente las 24 horas hasta los 12 meses de vida. ¿Por qué? Porque el niño no camina. Solo para bañarlo, cambiarle de pañal, nada de descansos, porque se acostumbra que descansa 1 hora, luego 2 horas, luego 3 horas, luego lo descansa todo el día y ya no se lo pone. Entonces, 24 horas permanentes solo para cambiarlo y bañarlo. Después de los 12 meses que los niños empiezan a ponerse de pie o a caminar, solo por las noches. No deben pararse con la férula. Está demostrado que puede ocasionar o fuerzas, momentos en la cadera, momentos de fuerza que tratan de sacar la cadera, o sea, que hacen más daño, o alteración en deformidades en las rodillas, congénero, bar, ¿sí? Pues no deben hacerlo, no deben pararse, ¿sí? Máximo su uso los 18 meses, no es que esté demostrado, pero después de los 18 meses los niños aprenden a quitarse el aparato en las noches y es una pelea con ellos, entonces mejor suspéndalo porque no va a ayudar más de ahí. Entonces, 24 horas hasta los 12 meses, solo por las noches después de los 12 meses, máximo su uso hasta los 18 meses. No caminar con la férula puesta porque puede ocasionar algún otro tipo de alteraciones. ¿Sirve o no sirve el doble pañal? Científicamente demostrado, no sirve el doble pañal, no sirve para nada, pero, para calmar a las mamás puede servir, ¿sí? Me preguntan, ¿puede gatear con la férula? Sí, puede gatear con la férula. Algunos gatean sentados, otros lo tratan de hacer de manera normal, eso sí lo pueden hacer. Doble pañal no sirve, pero como les decía, si a mí me llega una mamá preocupada porque le dijeron que tenía displasia horrible y que lo van a operar y vemos si realmente tiene una displasia muy leve que la vamos a observar y ella se ve muy angustiada y si le explico todo lo de la displasia siempre me tomo el tiempo de explicarles muy bien y a pesar de explicarles si ella sigue angustiada le digo póngale el doble pañal si se siente tranquila. Ya le dije, no le puede servir, pero si se siente tranquila, póngale el doble pañal. Sabemos que no le va a servir, ¿sí? Pero si la mamá se siente tranquila, póngale el doble pañal. Si tiene para gastar por los 2 pañales, pues póngale. Pero si no, no le ponga porque no le va a servir mucho, ¿sí? Pero lo podemos usar no con sustento científico, sino como para calmar la ansiedad de la madre, ¿ok? Sabiendo eso nosotros lo podemos usar. El tratamiento de la displasia, uso de yeso, es otro de los tormentos de las madres. No le van a poner yeso a mi hijo. En la displasia es muy raro que pongamos yeso. Solo cuando operamos o cuando hay luxados. Cuando está luxada la cadera, sí usamos espica de yeso. Esto es una espica de yeso. En la displasia es muy raro que lo hagamos, solo en cirugía, pero no. No va a necesitar yeso. Casos extremos, una displasia severa que le mandamos el aparato y no se lo quiere poner, la mamá no se lo pone, no mejora, está empeorando. Le ponemos un yeso, pero porque no fueron juiciosos con el aparato. Pero son casos excepcionales, muy, muy raros. El tratamiento de la luxación. El tratamiento de la luxación depende de la edad. Ya pasamos la displasia. Displasia con aparatos y hay que llenarse de razones para dar tratamiento con muchos conceptos. La luxación sí es sí o no. Entonces, paciente luxado de los 0 a los 4 meses, arnés de Pavlik. Lo hace el ortopedista infantil. Permitirlo prioritariamente. Hay un protocolo para poner ese aparato, hay un protocolo para hacer el seguimiento a las 5 semanas, se sigue con ecografía, ahí usamos los ortopedistas infantiles la ecografía. De los 4 a los 10 meses se llama reducción cerrada, es decir, no vamos a abrir nada, no vamos a tener heridas grandes, simplemente hacemos una maniobra de Ortolani bajo anestesia, es decir, metemos la cadera en su sitio, abrimos las piernitas, la mantenemos ahí y le ponemos un yeso de esos que vieron ahí anteriormente, que se mantenga la cadera adentro para que se acostumbre a estar ahí, se formen los tejidos y no se vuelva a salir. Tenotomía de aductores es un corte a los aductores para que la cadera se relaje y no esté tan presionada.
De los 10 meses en adelante, reducción abierta, y ya es cirugía grande, ya es abrir, cortar el hueso, abrir la cadera, la cápsula, acomodarla en su sitio, quitar lo que se formó. Bueno, es un procedimiento ya más complicado. Por último, para resumir y para que se lleven estos conceptos a casa, la displasia no es lo mismo que luxación. Ok, ya, clarísimo. La displasia es una cosa, la luxación es otra, es una misma enfermedad, pero la displasia es mucho más tranquila en su tratamiento y hay que llenarse de razón. La displasia no tratada generará síntomas en la edad adulta. El paciente que tiene displasia va a tener artrosis cuando sea grande, no va a tener los pies torcidos al caminar, no va a tener cojera, el displásico no va a tener dolor, va a desarrollar sus problemas cuando sea adulto. Por eso lo vamos a tratar ahorita para evitarle ese problema en la edad adulta. La luxación sí genera síntomas y es cojera, es el principal, que es lo más grave. Y para siempre, si no se opera. El tamizado debe ser selectivo teniendo en cuenta los factores de riesgo, como el ejemplo que les puse. La luxación se diagnostica clínicamente, es decir, todos esos signos que les mostré, si el paciente lo tiene positivo es muy probable una luxación, la displasia no. Que el niño tenga abducción limitada no necesariamente tiene displasia, puede ser otra contractura por otra razón, pero si la sospechan, tómele la radiografía. ¿Listo? Paciente con ángulos alterados, que vimos en el ejemplo, y factores de riesgo, remita al ortopedia infantil, es decir, si en la radiografía a usted le llega el reporte, digamos, usted no mide los ángulos, sino en el reporte le dice paciente de 3 meses con 38 y tiene grados y tiene factores de riesgo, remita. Puede ser de verdad una displasia. Pacientes con ángulos limítrofes, con esos ángulos que vimos, reportados en la radiografía, sin factores de riesgo, ustedes tienen todo el derecho de observarlo. Es decir, señora, venga en 3, 4 meses con una nueva radiografía y volvemos a ver si su niño sigue con una radiografía alterada. Si ya son 2 radiografías alteradas, remita a la ortopedia para ver cómo está. Idealmente ortopedia infantil. El tratamiento de la displasia en la mayoría de los casos es no quirúrgico. El de la luxación es 100% quirúrgico. Para explicarles a las madres, si el paciente tiene displasia, no me las asusten diciéndoles que hay que operarlo, ponerle yeso, explicarles lo que es la displasia y decirle que es necesario que lo vea ortopedia infantil para que le dé tratamiento, que él le va a decidir si le pone o no le pone aparato o lo observa, pero que es necesario que lo vea. El de la luxación sí hay que remitirlo prioritariamente. Muchas gracias. Este es el Hospital Infantil Los Ángeles en la ciudad de Pasto, donde desempeño mis labores. Gracias. Doctor, muchas gracias a usted, doctor. Doctor, en el chat tenemos unas preguntas. Sí. La primera es, ¿a partir de qué porcentaje de cubrimiento? ¿A partir de qué porcentaje de cubrimiento tabular puede sugerirse una posible displasia en la ecografía articular? Bueno, el porcentaje de extrusión, el porcentaje de cubrimiento articular, que es una de las cosas que también evaluamos, lo hacemos después de los 2 años de edad. Eso se usa en radiografías ya más de niños más grandes y lo hacemos para seguimiento, en donde ya no podemos medir el índice de Smith. El porcentaje de cubrimiento, el porcentaje de extrusión o de descubrimiento en los niños que no tienen formada la cabeza femoral no se puede fácilmente calcular, entonces no lo usamos. Para la ecografía sí puede ver la ecografía puede ver la extrusión o cuánto cubrimiento tiene. Normalmente usamos un cubrimiento normal del 30%, si está más del 30% está perfecto, si está menos del 30% hay que hacer algo dependiendo de toda la historia del paciente, dependiendo de las imágenes de la ecografía, pero como tal eso lo usamos en niños grandes. Es la ecografía que la usamos hasta los 4 meses para decirnos si tiene o no tiene luxación. Doctor, pregunten que si pueden gatear con la férula. Sí, sí lo pueden hacer, no tienen problema. Intentarlo hacer sentados o de la otra forma, gateo, lo pueden hacer, eso sí no tiene ningún inconveniente. Listo, doctor, muchísimas gracias por la excelente charla. A ver. Gracias a ustedes por la invitación. A ver. Les queremos invitar a las conferencias del martes. La conferencia de mañana queda aplazada porque para el doctor es imposible darla mañana. Entonces el martes tendremos 2 charlas. A las 7 a.m. tendremos
la charla que está programada con la doctora Natalia Andrea Torres, gineco-oncóloga, acerca de anticoncepción en la adolescencia. Y el mismo martes 7 de julio a las 7 p.m. tendremos la charla del doctor Rubén Lazo sobre el manejo de líquidos endovenosos en el niño crítico. Los esperamos a todos, muchísimas gracias por la asistencia.